Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Mi nombre es Elizabeth Velázquez Campos y me siento muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Recordemos que es importante continuar con las medidas de cuidado e higiene, ya que son de gran importancia e indispensables para protegernos y proteger a nuestras familias. Sigamos manteniendo acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el correcto uso del cubrebocas y, si no es necesario, no salgan de casa. El derecho a la igualdad de género propicia que las mujeres puedan ejercer diferentes derechos, en especial el derecho a la no discriminación, que haya un trato digno para mujeres y hombres, sin importar sus diferencias biológicas. Asimismo, para garantizar el derecho a la igualdad de género, los estados están obligados a instrumentar acciones específicas para eliminar la discriminación de género. Referirse a la igualdad de género no solo consiste en un enfoque de derechos, sino en hacer realidad que estos y la perspectiva de género estén presentes en las políticas públicas, ya que no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos. En pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. El concepto de igualdad es un principio que trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, como el caso de las mujeres. Tengan a la mano hojas blancas o su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de formación cívica y ética para anotar todas las ideas y preguntas que les vayan surgiendo en esta sesión de los retos de la igualdad de género. Las alumnas y los alumnos que tengan discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. El principio de igualdad de género es un factor de progreso y de justicia social que influye al conjunto de las causas sociales. La igualdad de género también impacta en otras desigualdades. Para eliminar la desigualdad de género se deben atender otras desigualdades y causas, por ejemplo, la cultura patriarcal, que pone en desventaja a las mujeres con relación a los hombres. Las clases sociales, que benefician a pocos en detrimento de las mayorías. El adultocentrismo, que privilegia la razón y el poder de las personas adultas sobre la infancia y la juventud. La heteronormatividad, que mandata la heterosexualidad sobre cualquier otra orientación sexual, identidad de género, vínculo y práctica sexual. El racismo, que sobrevalora a unas culturas sobre cualquier otra condición de etnia o nación. La discapacidad, que pone en desventaja a quienes la tienen con relación al resto de las personas, por mencionar algunas. Para evitar la discriminación, se puede empezar con el cambio de actitud personal, congruente con los derechos humanos y promover cambios sociales. En materia de género, las diferencias biológicas entre niñas y niños han justificado las desigualdades sociales, cuando en sentido estricto la diferencia sexual no implica ningún tipo de desigualdad entre los sexos. Veamos la siguiente imagen. Como podemos observar, la idea que se tiene en la sociedad de la mujer y el hombre basada en el sexo ha generado estereotipos de género, donde se asignan roles de comportamiento si se es mujer u hombre. Las ideas adquiridas en la sociedad a partir de las diferencias biológicas no se han modificado a través del tiempo, pues se considera que estos comportamientos no han cambiado. Por el contrario,
Partir del concepto de género permite considerar que las relaciones entre hombres y mujeres han sido adquiridas en la convivencia diaria y que pueden cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo igual o parecido a lo siguiente? Lavar los trastes es trabajo de mujeres. Eres hombre, no debes llorar. Cuando hablamos de estereotipos de género, nos referimos a las creencias sobre cómo debe de ser y cómo debe comportarse cada género. Con frecuencia son simplificaciones de la conducta que reflejan prejuicios, clichés e ideas preconcebidas. Los estereotipos generan discriminación por tratar a los sexos como si uno fuera superior al otro. Los pueden identificar fácilmente si piensan en los chistes sobre hombres o mujeres. Prácticamente todos están basados en estereotipos. Leamos el siguiente caso. Juanita, 14 años. Mi mamá siempre nos dice lo mismo a mi hermano y a mí. Juana, por ser mujer, debes atender a tu hermano Pedro. Debes servirle la comida, recoger y lavar los trastes que use. Además, cuando yo no esté, deberás planchar su uniforme. Y si es necesario, no vas a la escuela, pues vas a terminar casándote. Aún no entiendo por qué quieres estudiar. El lugar de una mujer es su casa, atendiendo a los suyos. Y tú, Pedro, por ser hombre, debes meter la leña para calentar el agua con la que nos vamos a bañar. Además, debes ir al mercado después de la escuela para ayudar a don Julio, el que vende jitomates. De esta manera te vas a ganar unos centavos, pues cuando seas cabeza de familia debes saber mantenerla. La discriminación de género puede suceder en el espacio privado, como sucedió en el ejemplo que acabamos de revisar, pero también puede suceder en el espacio público. En los dos casos, afecta a las personas y limita sus derechos, además de que reduce sus oportunidades para tener un desarrollo personal y social, integral y saludable. ¿Qué opinan de los roles de género que designa la mamá de Juanita a sus hijos? ¿Creen que sean correctos esos roles de género otorgados a Pedro y a Juanita? ¿Por qué? ¿Consideran que los roles que la mamá de Juanita asigna a sus hijos son discriminatorios? ¿Por qué? ¿Qué consejo le darían a cada uno de los personajes del caso? Les invito a realizar un cuadro comparativo en donde reconozcan y escriban 5 de los estereotipos que han aprendido en casa y en la escuela. Para ello, les propongo que elaboren un cuadro como en el que aparece en la pantalla. Para contar con más información al respecto, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En la vida diaria hay circunstancias que obstaculizan el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, habitantes de comunidades lejanas tienen limitado acceso a escuelas, instituciones de justicia o alternativas recreativas. Hay ocasiones en las que por omisión o prejuicios, servidores públicos u otros ciudadanos cometen actos de discriminación al negar o impedir el acceso a servicios o ejercicio de sus derechos a las personas por su apariencia física. Ante esto, ciudadanos y autoridades tenemos los siguientes retos. 1. Crear infraestructura suficiente para satisfacer necesidades básicas. 2. Respetar los derechos de todos. El acceso inequitativo a cualquier actividad impide su desarrollo integral y violenta sus garantías. 3. Promover el acceso a la justicia. Para ejercer nuestros derechos, debemos hacer frente a cualquier acto de discriminación o denunciar a quien viola la ley, para que rinda cuentas ante las autoridades. Como pudimos ver y escuchar en el video, debemos colaborar para superar los retos que nos presenta la desigualdad, ya que no solo se trata de una responsabilidad del gobierno,
sino que es una responsabilidad compartida para un bien común. En estos tiempos difíciles de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, las mujeres y niñas, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, se han vuelto víctimas de violencia, aún en su propio hogar, a manos, en la mayoría de los casos, de sus familiares. El estrés que causa el confinamiento está generando un aumento de casos de violencia doméstica en todo el mundo. Las condiciones de confinamiento pueden develar lo positivo y lo negativo de los seres humanos. Si podemos reconocer las cualidades de las personas, tendremos mejor preparación para afrontar distintas vivencias y establecer pautas que faciliten la adaptación a lo inesperado, insólito o incierto que caracterizan esas condiciones. Les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué valores se han reforzado en ustedes y cuáles valores nuevos han aprendido durante la convivencia familiar en la pandemia? ¿Qué es lo que más valoran de su familia en este tiempo de pandemia y por qué? ¿Qué pueden mejorar en su familia para tener igualdad de género? ¿Qué tan importante es para ustedes la convivencia familiar? ¿Qué proponen para avanzar hacia la igualdad de género en su comunidad? Realicen un mini cartel en una hoja tamaño carta, ya sea de su cuaderno o de las que pueden reutilizar. Usen colores, plumones y el material que tengan a la mano en su casa. El cartel debe expresar la relevancia de igualdad de género en las relaciones familiares. Tomen como punto de partida las respuestas a las preguntas anteriores. En esta situación de confinamiento, los estereotipos de género asignan la responsabilidad en el hogar a las mujeres, especialmente a la madre o a la esposa, ya que tradicionalmente son ellas las encargadas de todo lo que ocurre dentro de la familia y más simbólicamente en la casa. En cambio, los hombres, a pesar de usar los espacios de la casa y muchas veces trabajar en su interior, pertenecen simbólicamente al mundo exterior, al espacio público. Para ellos, el hogar es sinónimo de descanso y propiedad. Desde la teoría de género, la violencia hacia las mujeres en las familias es difícil de asumir. Las víctimas no lo reconocen con facilidad. Los victimarios, además, suelen ejercer la violencia psicológica, económica o patrimonial, además de la física o sexual. Hay sociedades en las que esto está justificado. Se piensa que las mujeres son propiedad de los varones, que el rol de ellos es ser enérgicos, firmes o que pueden exigir cosas, y así justifican la violencia. En esos grupos sociales, si las mujeres acuden a la autoridad o con algún familiar en busca de ayuda y se quejan o tratan de denunciar, se piensa que ellas se lo han buscado, que algo habrán hecho y que no vale la pena meterse, pues al rato estará de nuevo en su casa. Eso se llama revictimizar, hacer que la víctima se sienta culpable por recibir o cuestionar la violencia. Lamentablemente, son opiniones comunes en algunos espacios, pero se deben evitar para poder tener relaciones más respetuosas. Nada justifica la violencia. La forma de hablar, de vestir, de relacionarse con otras personas, las actividades a las que una mujer se dedique, sus anhelos o temores, menos al amor. Por amor no se recibe ni se ejerce violencia. Si todo lo anterior sucede en tiempo normal, sin pandemia, ahora imaginemos estos meses de aislamiento, en donde en casa están
todas y todos los integrantes de la familia. Cuando falta comunicación, paciencia, tolerancia y empatía, la convivencia se vuelve muy difícil para todas y todos, porque es como si estuvieran viviendo con personas extrañas. Las ideas tradicionalistas nos dejan ver la falta de equidad de género y que aunque ya se han venido trabajando en su promoción, aún hay un camino largo para su puesta en práctica, empezando indiscutiblemente por los hogares de todo el mundo. Para continuar la reflexión sobre lo que se ha venido abordando, les invito a escribir 5 acciones que pueden sugerir a quienes se sienten desesperados o incómodos al estar conviviendo en familia para evitar situaciones violentas. Pueden ser acciones que hayan puesto en práctica en sus propias familias. Hemos revisado cómo los estereotipos de género y el aislamiento social pueden provocar tensiones durante el confinamiento que derivan en violencia de género y violencia intrafamiliar, sobre todo hacia las mujeres y niñas. Sin embargo, existen otros factores que pueden desencadenar situaciones difíciles que, de no ser superadas, pueden desembocar en violencia. Algunas de estas son: falta de empleo o mala situación económica, no ver a familiares cercanos y estar preocupados por ellos, familiares y o amistades enfermas por COVID-19, fallecimiento de familiares y o amistades por COVID-19, exceso de trabajo de oficina en casa sin horarios determinados, incertidumbre sobre el futuro. A partir de lo mencionado, les invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Ustedes o alguna persona de su familia se ha sentido angustiada o molesta por alguna de las situaciones antes mencionadas? ¿Cómo se han sobrepuesto a ello? ¿Buscaron ayuda con alguien o alguna institución? Comenten con algún familiar sus respuestas. ¿Cómo podríamos prevenir y erradicar la desigualdad de género? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, nos comparte estas 12 pequeñas acciones con gran impacto para generación de igualdad. 1. Compartir el cuidado. Repartir por igual las tareas domésticas, la responsabilidad de crianza y otro trabajo no remunerado. 2. Denunciar los casos de acoso y sexismo, desde los piropos hasta las bromas sexuales inapropiadas. Las mujeres se enfrentan a diario a todo tipo de comportamiento sexista e irrespetuoso en lugares públicos y privados. Si son testigos de un caso de acoso, denúncienlo, den un paso adelante. 3. Rechazar el binarismo de género. Es posible que no parezca ser un asunto importante, pero los términos como masculino o femenino, mujeres u hombres, excluyen a las personas no binarias e intersexuales que no entran en ninguna de estas categorías. Es importante asegurar los derechos de las personas transgénero y de otras categorías, pues es una parte inherente de la igualdad de género. 4. Exigir una cultura de igualdad en el trabajo, desde el acoso sexual hasta la brecha salarial de género. Las mujeres enfrentan una lista completa de prácticas discriminatorias en lo que se refiere al lugar de trabajo. Las mujeres suelen hacer grandes sacrificios profesionales para tener una familia, lo que repercute en su bienestar personal y económico. Es importante alentar a los padres a desempeñar un papel activo en la crianza de sus hijas e hijos. 5. Ejercer los derechos políticos
Por desgracia, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los cargos políticos más altos. Hasta 2020, las mujeres solo ocupan el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales y representan menos del 7% de la dirigencia mundial. ¿Cuál es la manera más fácil y directa de marcar una diferencia? Votar. Y considera votar por las mujeres. 6. Comprar con responsabilidad, ya sea que se trate de tu próxima botella de shampoo o de un nuevo pantalón. Es importante comprar o consumir productos que no promuevan estereotipos de género. 7. Enseñarles a las niñas lo valiosas que son. Recuérdenles a las niñas que son fuertes, capaces y se merecen el mismo respeto que los niños. Asegúrense que entiendan que son mucho más que su apariencia. Elógienlas por su inteligencia, fortaleza, capacidad de liderazgo, destreza física y muchas áreas más. Animen a las niñas a alzar la voz y a hacerse valer. Sobre todo, háganles saber que no existe una manera correcta o incorrecta de ser una niña. 8. Desafiar el significado de ser un hombre. Fomenten un entorno donde los niños y los hombres se sientan seguros al expresar sus emociones. Déjenles saber que sus sentimientos son válidos e invítenlos a compartirlos. No se burlen de ellos ni los ignoren y delaten a quienes lo hagan. 9. Comprometerse con una causa. Existen muchísimas causas que pueden apoyar. En primer lugar, elijan un tema sobre igualdad de género que les interese y busquen un grupo o campaña especializada en él. La acción colectiva puede operar en todas las escalas. Ninguna acción es demasiado pequeña. El primer paso es presentarse. 10. Desafiar los estándares de belleza. Si bien los estándares de belleza varían de un lugar a otro, casi siempre fomentan una visión estrecha e irreal de la feminidad. A menudo, las mujeres le dedican mucho más tiempo, energía y dinero a su apariencia que sus pares masculinos. Los ideales estéticos irreales pueden asimismo provocar graves problemas mentales y físicos. 11. Respetar las decisiones de cada persona. Cuando las decisiones de otra persona les molesten, pregúntense ¿por qué? Analicen los prejuicios que pueden estar impulsando su reacción y consideren las circunstancias que llevaron a que la vida de esa persona fuera diferente a la de ustedes. Escuchen sus argumentos. A veces nos cuesta entender una decisión que nunca tuvimos que tomar. Asuman la responsabilidad de aprender y pensar de manera crítica sobre las situaciones de las demás personas. Las acciones y valores que nos enseñan en casa respecto a lo que debe hacer y ser una mujer y un hombre son determinantes, pues nos indican cómo comportarse en las relaciones familiares que construyen. Ante ello, es importante poner límites y establecer momentos en los cuales todas las personas de la familia participen y colaboren y no dejar la carga a una sola persona que por lo regular termina siendo la mamá. También es de suma importancia evitar desde la crianza los estereotipos y promover la equidad de género. Además, debemos organizar el tiempo en casa en distintas actividades que permitan la liberación del estrés y así evitar situaciones de tensión que generen violencia.
Si seguimos las recomendaciones en que hemos estado estudiando, podremos evitar la desigualdad de género y la violencia, sobre todo hacia las mujeres y las niñas. Si desean ampliar sus conocimientos sobre el derecho a la libertad y la forma de actuar con responsabilidad, pueden revisar su libro de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética. Les sugiero también revisar la información sobre COVID-19 que genera la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar, descubrir y aprender. Así que nos vemos muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!